este direccionario escolar es propiamente dado que la naturaleza del objeto matemático está destinado en la enseñanza de nivel superior. Y bueno, como parte de todo el conjunto de los antecedentes de las investigaciones. También, bueno, pues está presente en publicaciones como el libro más reciente de Socioepistemología y Ciencia. Entonces, todo este conjunto de la revisión bibliográfica permite poder identificar la existencia, ¿verdad?, que está presente de este objeto matemático. El objeto matemático se llama método de separación de variables. Entonces, y bueno, por otro lado, también nos encontramos los planes y programas de estudio. A decir, bueno, que este objeto matemático se encuentra en áreas del conocimiento científico, como la matemática, la física y la ingeniería. Si bien este objeto matemático nos interesa solamente por su epistemología, dado que, pues, como gran parte, ¿verdad?, de los cursos de la matemática, desde el nivel básico hasta el superior, pues solamente está centrado en él. Es decir, solamente se le dota al estudiante una réplica, ¿verdad?, de este objeto, es decir, su uso técnico, aritmético, geométrico incluso, o algebraico, que es precisamente al que atiende este objeto matemático. Entonces, pues al revisar los planes y programas de estudio nos dimos cuenta que está presente en carreras como de matemática, tanto pura y aplicada, y a decir también, o a comentar que pues ya depende de cómo esté dispuesto el discurso matemático escolar del curso, ¿verdad? Y obviamente todas las directrices políticas de la universidad en las que está dispuesto pues la emergencia de cursos donde está presente. También, pues, por otro lado, la física, que está presente en áreas como, por ejemplo, la termodinámica, la hidrodinámica, que son áreas ya aplicadas. Y específicamente también lo podemos encontrar en ámbitos de la ciencia de la ingeniería, como, por ejemplo, en un curso de señales y sistemas, que en tópicos, por ejemplo, de ese curso de señales y sistemas, el objeto matemático primordial para que debe aprender el estudiante pues es la serie de Fourier. Entonces, como antesala a la serie de Fourier, pues emerge este método de separación de variables, este objeto matemático. Bueno, y una de las aproximaciones a las cuales se pudo dirigir en conocer la problemática, pues es yéndonos precisamente a un problema, ¿verdad?, donde el método, el objeto matemático, pues aparece. Entonces, pues para fines ahorita de la presentación, yo quise mostrarles rápidamente cómo es que el objeto matemático, que es el método de separación de variables, pues funciona. Entonces, bueno, yo en la aproximación a la problemática, se le pide al estudiante que resuelva la ecuación diferencial parcial que ustedes pueden ver en su pantalla, del lado superior derecho. Entonces, en esencia, el objeto matemático existe. ¿En qué trabaja este método? Bueno, pues para resolver esta ecuación diferencial parcial, imaginémonos específicamente ya a las ecuaciones diferenciales parciales lineales homogéneas de grado 2.
Es lo que nos dice pues el discurso matemático escolar de este objeto matemático. Y supone así, para poder solucionar esta ecuación diferencial parcial, pues una función en forma de producto de dos variables, las cuales pues obviamente son independientes una de la otra. Entonces, en esencia, ¿el método en qué consiste? Bueno, pues a partir de la técnica de derivación parcial de dos o más variables, pues dado que se supone ahorita que es una función de dos variables, u de x, y igual a la que se propone en producto, pues empieza por derivar parcialmente la función que se propone solución, la función solución. Entonces, así a continuar hasta sustituirse, ¿verdad?, a la ecuación diferencial parcial original. Entonces, pues en esencia es reducir el problema a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, el método se llama separación de variables. Entonces, pues así a partir de la técnica algebraica que se está realizando en la ecuación diferencial parcial que se da, pues se especifica hasta que se separan pues las variables. Entonces, bueno, pues todo esto es una secuencia algebraica, ¿verdad?, del propio método que trata. Entonces, pues se puede observar de la expresión anterior hasta abajo que el miembro izquierdo de la última expresión es independiente de la variable tanto y como de la variable x, por lo que se debe de igualar a una constante de separación, bueno, que se llama constante de separación. Esa constante de separación en los libros de texto se denota por menos lambda, y bueno, entonces aquí lo que se hace ya es propiamente las expresiones que se dan, es posible visualizar que se trata de dos ecuaciones diferenciales ahora ordinarias, se reduce la dimensión, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos el conjunto de estas ecuaciones diferenciales ordinarias, y al poder identificar cómo es que va a operar pues la constante de separación, a decir que esta constante de separación pertenece a los reales y puede tomar cualquiera de los siguientes casos, que sea lambda igual con 0, lambda menor que 0 y lambda mayor que 0. Entonces, pues como mencioné, una vez que se ha identificado la manera en que va a operar ahora por esa esencia la constante de separación, pues se reformulan las ecuaciones diferenciales obtenidas a partir de un sistema, tanto para al momento de separar para x y al momento de separar para y. Entonces se observa que se han tenido pues los tres casos, ¿verdad?, para el valor que puede tomar esa constante de separación. Entonces, pues en un primer momento podemos ver a partir de qué técnica algebraica se van a integrar pues tales ecuaciones. Entonces, pues en este momento, o hasta este momento en el que se llega el estudiante durante todo su curso, ¿verdad?, de la talacha algebraica, pues debe de saber identificar qué técnica poder usar para poder resolver. Entonces, pues en un primer momento, el sistema de ecuaciones que se obtiene para las primeras ecuaciones, pues es propiamente técnicas del cálculo integral, mientras que es precisamente para el caso número 1. Mientras que para el caso 2 y 3, pues se tiene que hacer alusión, ¿verdad?, jalar el conjunto de conocimientos que se tiene sobre la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes constantes. Entonces, este conjunto, este cúmulo de conocimiento matemático propio del discurso de la matemática en el nivel superior, es que ya debe de estar presente en el conocimiento del estudiante. Entonces, pues vemos aquí que parte de la problemática está en que el método de separación de variables actúa simplemente como una fórmula, una herramienta, una técnica algebraica para solucionar problemas específicos. ¿Y por qué específicos? O haciendo alusión, haciendo realce a la palabra específicos. Porque el método opera precisamente lo que me dice el discurso matemático escolar, para ecuaciones diferenciales parciales, lineales, homogéneas, de segundo orden. El método funciona para ese tipo de ecuaciones, y aunque cabe pensar que podemos incluir las derivadas parciales mixtas, ahí el método pues no funciona. Entonces, son características del método que uno debe de ir desechando para que el método funcione. Y todo esto se acarrea propiamente
para tener conocimiento en la manera en que el estudiante puede identificar la manera en que el método pueda ser usado. Entonces, a decir que, por ejemplo, las derivadas mixtas, pues ahí emerge el teorema de Schwarz o el famoso teorema de Clairaut para ecuaciones diferenciales parciales, pues ahí el método no funciona. Entonces, pues cabe también aclarar que parte de la revisión para la consolidación de la problemática estuvo en revisar las unidades de aprendizaje. Si bien mencioné, este objeto matemático da cabida para poder entender desmenuzadamente ya temas avanzados como las series de Fourier o el famoso teorema de Sturm-Liouville. Entonces, si las unidades de aprendizaje que se revisaron, que fueron propiamente de las universidades más reconocidas de México, como la UAM, la UNAM y el Politécnico, en muchos de sus temarios, ¿verdad?, de sus unidades de aprendizaje, este objeto matemático es marcado, así está dispuesto, después de la serie de Fourier, por lo que pues más aún, ¿verdad?, en algún momento se descontrola la manera en que el estudiante pueda apropiarse del conocimiento que es solamente netamente pues algebraico. Sin embargo, bueno, pues ahí es parte de poder entrar a un rediseño del discurso matemático escolar. Entonces, bueno, parte de la problemática está en que está centrado, ¿verdad?, en el objeto, sin propiciar argumentos de significación, es decir, se le da al estudiante la manera en que opera el método, él lo replica para resolver pues, problemas específicos con las características propias de las ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, pues esa es la problemática. Y bueno, el problema de investigación que se identifica y que se plantea en este proyecto es el siguiente. El método de separación de variables en ecuaciones diferenciales parciales, al estar presente como un concepto matemático por transposición didáctica en áreas del conocimiento científico, como la física, matemáticas e ingeniería, su tratamiento matemático escolar ahonda únicamente en el uso algebraico y que en consecuencia en situaciones áulicas se excluyen epistemológicamente elementos funcionales característicos del método. El objetivo es pues determinar las características del método de separación de variables a partir de un análisis histórico epistemológico, al situar como referencia espacio-temporal el problema de la cuerda vibrante, surgido aproximadamente a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. La manera en que el problema de investigación fue consolidado fue precisamente por decir el primer punto, pues que dado que el método está centrado pues en el objeto, el método, y por ende, bueno, pues parte del discurso matemático escolar del objeto es solamente ese uso algebraico, la imperancia de ese uso. Entonces, al momento de que se revisaron los libros de texto en conjunto con las investigaciones, ¿verdad?, las investigaciones científicas, se ha referido propiamente que parte del discurso matemático escolar pues está presente en decir que el objeto matemático vive, mejor dicho, en las famosas ecuaciones de la física matemática, como lo viene siendo la ecuación de calor, la ecuación de onda, y bueno, lo que le antecede a estas ecuaciones es la famosa ecuación de Laplace. Entonces, un buen referente que me lo dicen los libros de texto en conjunto con las investigaciones, pues es el famoso problema de la cuerda vibrante. Entonces, a partir de esto es que nosotros centramos la atención en precisamente enmarcar, valga la redundancia, como un marco de referencia, pues el problema de la cuerda vibrante. Y a partir de ahí poder ir contextualizando todo el conjunto de los elementos, tanto históricos, epistemológicos, el conjunto evolutivo, ¿verdad?, de ese conocimiento que emerge del problema de la cuerda vibrante. Por eso es que es un referente para nosotros, para esta investigación. Y de esta manera, bueno, va a ser tratada. La hipótesis inicial que se sostiene en un principio y que se va a sumar en conjunto con mi hipótesis epistemológica, y que, bueno, para fines ahorita de la presentación no voy a abordar, pero es necesario tener una hipótesis inicial. Entonces, ¿qué es lo que sostenemos? Dadas las características físicas del fenómeno, es posible concebir que su matematización involucre ecuaciones diferenciales lineares, con dos o más variables independientes, las cuales al tener esta cualidad matemática, su solución admite funciones separables.
Por eso es que le decía que todo este conjunto de la revisión, tanto los libros de texto como las investigaciones, me permiten conocer a fondo, como tal, bien el objeto matemático y poder decir la manera en que este opera. Entonces, las cualidades está destinada para qué tipo de ecuaciones, la manera en que va a operar sobre esas ecuaciones, y a pesar de que son de segundo grado, lineales y homogéneas, excluyen el comportamiento mixto de las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, propiamente ahonda las características físicas del fenómeno en un primer momento, la hipótesis inicial que se sostiene en esta investigación. Bien, las consideraciones teóricas y metodológicas que fueron implementadas para esta investigación es que, en un primer momento, dado que ya se había identificado el objeto matemático en cuestión en la problemática, pues permitió también identificar la naturaleza de la investigación. Entonces, la postura teórica que se adopta para este proyecto es la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, la cual en su lema, ¿verdad?, principal, pues esta coadyuva a poder entender la construcción social del conocimiento matemático y su difusión institucional. Cantoral 2013. Entre otras intenciones que tiene esta escuela de pensamiento es que se centra en buscar otros contextos como el social y el cultural, donde el ser humano propicie su pensamiento matemático, lo signifique y lo difunda socialmente mediante su uso como un conocimiento matemático. Y bueno, a lo largo del tiempo, en la socioepistemología han existido una gran diversidad de investigaciones, tanto cualitativas como empíricas, que ayudan a interpretar y dilucidar por medio de la articulación de las 4 dimensiones del saber y sus principios sobre los que se rige, pues esta aproximación teórica que tiende la construcción social del conocimiento matemático a través de la socioepistemología, al emplear metodologías y análisis derivados de la problematización del saber matemático. Entonces, bueno, esa es la postura teórica que se adopta para la investigación, que ya es adoptada, y antes de que yo entre a la manera metodológica, pues hay que poder entender la manera en que, una vez que se identificó la naturaleza del objeto matemático, poder desentrañar el conjunto de los elementos característicos que rodean, ¿no?, que permean de alguna manera esa consolidación actual que podemos ver en los libros de texto, en investigaciones, sin que se hunde más allá de un tratamiento algebraico. Para ello, bueno, pues se hizo un recorrido histórico epistemológico en torno a poder identificar la manera en que el objeto matemático pues ha estado presente, emerge, ¿verdad?, de alguna manera en el marco de referencia, que es el problema de la cuerda vibrante. Si bien la revisión de los libros de texto me permite identificar aquellas directrices históricas sobre las cuales uno se debe de remontar a poder escudriñar esa génesis del método, pues precisamente es que se hizo esta problematización de alguna manera para poder entender pues tales características. Si bien menciona parte de este recorrido histórico en un primer momento, que el problema de la cuerda vibrante se remonta en sus inicios a poder entender el conjunto de las ideas que son asociadas al fenómeno del sonido. Entonces, y el fenómeno del sonido que está estrechamente ligado a la concepción de todo el conjunto de las ideas que rodean a la teoría musical. Entonces, pues un buen referente para poder, poder interpretar la manera en que epistemológicamente el método va evolucionando, que rodea el conjunto de la actividad matemática al método, fue precisamente remontarnos hasta la Edad Antigua con la civilización griega. Según Papadopoulos, bueno, él redacta en su investigación que todo emerge a partir del famoso currículum que era enseñado en la Edad Antigua. Era dispuesto en 2 tomos, a poder decir que el quadrivium y el trivium. En el quadrivium estaban en conjunto ciencias, eran consideradas las ciencias de la música, la aritmética, la geometría y la astronomía, y en conjunto eran vistas a la par de poder decirse que son ciencias. Mientras que el trivium, bueno, pues abarcaba lo que viene siendo la gramática,
la dialéctica y la retórica. En conjunto, el quadrivium y el trivium formaban las 7 artes liberales, y en conjunto, bueno, esta era parte de la enseñanza en la Edad Antigua. Entonces, parte de la investigación de Papadopoulos en el 2002, él comenta que el referente por el interés del estudio del sonido se remonta con Pitágoras. Él cuenta que en un pasaje histórico, Pitágoras, al pasar por una tienda de un brasero, él se percató que el brasero, al golpear sobre un yunque diferentes pesos de martillos, pues estos producían diferentes tonos. Entonces Pitágoras prestó atención a la manera en que armónicamente se escuchaban, ¿verdad?, estos sonidos producidos por los martillos. Aunque si bien Pitágoras no solamente se centró en sus experimentaciones en trabajar con los martillos, sino también con diferentes longitudes de cuerda, con las campanas también, con diferentes tamaños de campanas, como parte de un instrumento acústico. Él se dio cuenta que podía matematizar esa actividad de la empiria, por su empiria, y él estableció proporciones, a decir, el problema de las consonancias, qué sonido era más intenso que otro. Entonces, él caracterizó a través de proporciones, de razones numéricas, pues este conjunto de sonidos. Entonces, a partir de aquí, pues surge el famoso problema de las consonancias, qué sonidos son más intensos que otros. Entonces, bueno, pues aquí se rescata parte de la actividad matemática, ¿verdad?, que es propia del interés por el estudio del sonido, que está centrado estrechamente con la música. La actividad matemática es netamente aritmética. Al pasar a la Edad Media, pues el conjunto de la enseñanza de las actividades fue un tanto ya corrompida por el clero. Es por ello que ya en la Edad Media, que comprende del siglo V al XV, pues ya había precisamente permeado la actividad que ya había hecho Pitágoras en torno a la música. A decir que, bueno, ahora los intereses por el estudio del sonido, de la ciencia de la música, era todavía considerada a la par como otras, como las ciencias que componen el quadrivium, la música. Pero ya había ciertas inquietudes en poder decir la manera en que se comportaba este estudio científico en torno, pues, a la música. Entonces ya emergían dos direcciones, por así decirlo, epistemológicas en torno a la ciencia de la música. Investigaciones que reporta, bueno, la investigación de Ostrovsky en el 75 y de Voitovich-Kastika en el 2002, ellos mencionan ya esta desvinculación de esa cosmovisión, ¿verdad?, numerológica que había persistido desde, bueno, que hasta la Edad Media, en todo el periodo que comprende, por poder interpretar la manera numerológica al problema de las consonancias, que en sus inicios, bueno, Pitágoras había brindado. Pero ahora ya había otros lentes que se focalizaban precisamente en poder decir cómo es que se podía interpretar el problema de las consonancias. Por un lado, ya había ciertos intereses tanto científicos por estudiar la música y otros estéticos. Entonces, estos pasajes históricos de alguna manera permiten rescatar ese conjunto de evoluciones epistemológicas propiamente arraigadas desde la antigüedad en lo que viene siendo la ciencia de la música. Entonces, al pasar el Renacimiento, del periodo que comprende el siglo XV al XVI, pues investigaciones como la de Boydon en el 2007 y la de Guevara en el 2010, mencionan que el surgimiento del canto gregoriano permitía ya incluir la manera de poder interpretar esas características que emanaba la música, al involucrar pues el oído, el sentido del oído, y a poder juzgar propiamente la actividad científica de la música. Cabe rescatar que, bueno, la presencia por esta emergencia del estudio del sonido de la música es propiamente remontada a esa práctica, que en su inicio, tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media, como en el Renacimiento, la música era considerada una ciencia, tan ciencia como la astronomía, repito, la astronomía, la geometría, la aritmética e incluso la óptica. Entonces, de alguna manera hubo ciertas evoluciones epistemológicas, sí, pero que está presente
por el conocimiento científico de la música. Sin embargo, ya pasar al siglo XVI y bueno, en su curso hasta el siglo XVII, que comprende la revolución científica, investigaciones como la de Cohen, pues ya son más desentrañables la manera en que emerge este estudio centrado en la música. A decir las características más prominentes de la revolución científica, con la aparición, el surgimiento, el nacimiento del método científico, es que permite poder reivindicar la epistemología asociada a la música, a partir ya de tres posturas: la matematización, la experimentación y la mecanización. Entonces, hay que poder resaltar que la revolución científica comprende tres etapas. La primera etapa de 1600 a 1650, y como mencioné hace unos momentos, gracias al nacimiento del método científico con Galileo Galilei, es que él formuló los progresos tanto del enfoque matemático como el experimental. De los años que comprende de 1650 a 1690, ambos enfoques, esta tríada, pues chocaron, más en particular pues la mecanización de la naturaleza propiamente, asociada al fenómeno natural pues del sonido. Entonces, ya que parecía que esa emergencia de las leyes matemáticas pues deberían comprobar de alguna manera la actividad que se hacía tanto en la mecanización como en la experimentación a partir de una ley matemática. Y finalmente esa crisis se resolvió, es decir, ya se puso fin a la revolución científica con Isaac Newton, quien se dio cuenta de que que parte de la formulación mecanicista en términos de lo que él ya estaba investigando, en términos de fuerzas, fuera susceptible de un tratamiento matemático sobre toda una base experimental. Entonces, si bien podemos hacer notar que son pasajes de la historia bastante fuertes, bastante densos, y que ahorita me limité solamente a rescatar pues aquella epistemología un poquito que está persistente en este curso de la historia. Y ahí hago caso omiso a los personajes, para fines de tiempo de la presentación. Entonces, pues se ha identificado una práctica de referencia, que es la teoría musical. Y bueno, pues también a comentar, ¿verdad?, que la práctica, ¿por qué se ha denotado como práctica de referencia? Como tal, pues la práctica de referencia, de acuerdo a la socioepistemología, es la expresión material e ideológica de un paradigma que conforman una tríada, tanto ideológico, disciplinar y cultural. Y entonces el conjunto del estudio asociado al sonido, al problema de la música, de las consonancias, pues emerge precisamente con la ciencia de la música. Entonces se ha definido como una práctica de referencia. Este es un esquema que está ya dispuesto en mi escrito de la tesis, y es un esquema que se elaboró metodológicamente sobre la problematización del saber matemático. Entonces, en esta charla yo lo que les quiero mostrar es precisamente una parte de este esquema. La primera de ellas es que, bueno, la problematización del saber matemático es mi metodología, y el método empleado es la historización y dialectización. Por un lado, pues a rescatar todo el conjunto del devenir histórico a partir de la génesis histórica que Cantoral 2013 propone, a rescatar un conjunto de epistemología de prácticas. Entonces se ha identificado una ruta histórica, esos pasajes históricos que ya les comenté, de la Edad Antigua con la civilización griega, la Edad Media, el Renacimiento y la Revolución Científica. Y de estas pues se han identificado categorías epistémicas. Para la primera de ellas, que comprende la civilización griega, pues a decir que la actividad matemática asociada a la ciencia de la música es netamente aritmética, y aunque persistió, o sea, existe un pensamiento proporcional característico de la emergencia de esta práctica, escribió en cada uno de los pasajes, y claro, aunque evolucionó, aunque por ejemplo, me voy a regresar un poquito, en la Edad Media y en el Renacimiento, el papá de Galileo Galilei, Vincenzo, que era discípulo de Josefo Starlino, pues reivindicaron el problema de las consonancias. Entonces, al incluir las terceras y las sextas. Entonces, sin embargo,
aunque este problema no pudo ser resuelto, la manera en que los sonidos, los armónicos puedan ser escuchados por intervalos de tiempo iguales, pues es precisamente que el pensamiento proporcional está presente. Aunque si bien pues quedó un obsoleto, ¿verdad?, en estos pasajes históricos, de alguna manera son epistemologías que se rescatan. Entonces, en la Edad Media persiste lo que viene siendo una filosofía escolástica. La característica propiamente que se rescata de esta categoría epistémica es que, bueno, fue una corriente teológico-filosófica predominante de la época medieval, a decir que el ser humano ya entraba en su papel de juicio, es decir, a considerar qué música era escuchada bonita y qué música era escuchada, pues, fea, mundana. Entonces, tanto el juicio de la fe como de la razón es característica propia de esta parte de la desvinculación de la ciencia de la música. Por un lado ya científica y por otro lado lo estético. Entonces, en el Renacimiento, pues ya empieza la emergencia sobre los estudios de la física del sonido. Y ya en la Revolución Científica, la categoría epistémica que se identificó fue el nacimiento del método científico con Galileo Galilei. Entonces, la ruta histórica es que comprende desde la Edad Antigua hasta la Revolución Científica con el siglo XVII. Y de aquí, bueno, ya hay una emergencia en poder explicitar, en poder decir ese paradigma dominante que rodea al problema de la práctica de referencia, de la música, con el sonido, la manera en que de alguna manera el cambio de cosmovisión, ya no numerológica, esa desvinculación ahora por la inclusión del canto gregoriano, del canto por voces, e incluso del uso de instrumentos de percusión, pues permitieron ir reivindicando esas categorías epistémicas, que propiamente fueron transversales a poder decirse el paradigma dominante que ya iba a imperar en el siglo XVIII. Entonces, les comento que esta parte de mi análisis histórico es parte de lo que ahorita yo les quiero mostrar. Mientras que, por otro lado, en qué me voy a estar basando para poder dialectizar el objeto matemático que está presente en el problema de la cuerda vibrante como mi marco de referencia. Entonces, bueno, explico, el paradigma dominante que se identifica pues propiamente es la matematización del conjunto del movimiento, el surgimiento ya de leyes, desde Newton hasta, bueno, desde lo que viene siendo Galileo Galilei, con el nacimiento del método científico, esta reivindicación de pensamiento y, bueno, en su devenir con Isaac Newton. Entonces, pues estamos centrados en la controversia de la cuerda vibrante, y controversia porque entre sus actores principales en el siglo XVIII, los principales, que en su inicio fue Brock Taylor, Daniel Bernoulli, su padre Johann Bernoulli, el propio Jean-Laurent d'Alembert, pues fueron precursores propiamente para poder dar una explicación a la solución de este problema. Entonces, pues parte de este paradigma dominante es la emergencia del origen del concepto de función, el desarrollo del concepto de onda, y poder así decir que d'Alembert da una proximidad a su solución. A lo mejor este esquema ahorita para ustedes se les hace un tanto brusco a poder decir por qué d'Alembert. Bueno, adelanto un poquito, porque d'Alembert fue el primero que propuso un modelo matemático en explicitar pues el problema de la cuerda vibrante. Entonces estoy centrado en explorar pues la obra de d'Alembert, que es con base en la metodología de Spinoza y Cantoral, en poder ver a la obra, ¿verdad?, una producción con historia, como un objeto de difusión y parte de una expresión intelectual global. ¿Cómo se va a hacer? Pues a partir de la propuesta que dan Cantoral y otros en el 2015, a partir de las preguntas que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Bueno, este entonces es mi esquema metodológico sobre la problematización del saber matemático. Y ahorita, bueno, voy a ir ya un poquito de lleno, me voy a saltar un poquito lo que viene siendo ese paradigma que domina al siglo XVIII, que es la matematización, los intereses por poder dilucidar de alguna manera ese comportamiento del fenómeno, ¿verdad?, que es parte del movimiento. Entonces,
El problema de la cuerda vibrante fue propuesta por Taylor con dos problemas planteados en su obra Methodus Incrementorum Directa e Inversa en 1715. ¿Qué es lo que planteaba Taylor? Bueno, poder determinar el movimiento de una cuerda tensa, y la siguiente, que dada la longitud y el peso de la cuerda, así como la fuerza que la tensa, pues habría que encontrar el tiempo de vibración. Lo que este problema es podido ser reescrito en su forma que la podemos conocer actualmente. Entonces, supóngase que una cuerda flexible se ha tensado sobre el eje X y sujetado de dos puntos por conveniencia de X igual con 0 hasta pi. Pueden ver la imagen derecha que corresponde a la primera imagen. Entonces se tira la cuerda hasta tomar la forma de cierta función y igual a f de x en todo el plano XY. Si se deja en libertad, producirá vibraciones en ese plano. Y se debe determinar el movimiento de la cuerda, es decir, su posición, velocidad y aceleración en cualquier instante, para cualquier punto de la cuerda. El interés en poder interpretar o poder brindar tanto un modelo matemático como una solución a este problema fue propiamente ya intereses de todo el siglo XVIII, pero que en conjunto todo el devenir histórico, desde lo que viene siendo los griegos, la Edad Media, el Renacimiento y con la Revolución Científica, pues fueron consolidándose cada vez más. Entonces, pues este problema es planteado por Brooke Taylor, el problema de la cuerda vibrante o la controversia de la cuerda vibrante. Entonces, para un tiempo 1, al poder dejar libre pues la cuerda, ¿qué forma va a adoptar? Para un tiempo 2, para un tiempo 3, bueno. Entonces, esto en un primer momento Brooke Taylor no llegó a decir juiciosamente, dio ciertas aproximaciones. Entonces, parte de las características de este problema es que las vibraciones, la figura anterior que se mostró en la diapositiva, son completamente transversales. Entonces, alguna función y igual a y de xt va a representar el desplazamiento vertical de la cuerda en la abscisa x, con x que comprende de 0 a pi, y con un tiempo mayor o igual a 0, que va a ser el tiempo que transcurre desde que se suelta la cuerda. Entonces, ¿qué descubrió Taylor? Bueno, en 1715, debo decir que el problema de Brooke Taylor fue publicado en 1715, pero él lo escribió en 1713. Entonces, él ya había probado la existencia de soluciones periódicas del problema anterior. Sin embargo, pues no dispuso de una ecuación que modelara el fenómeno, por lo que no pudo calcular pues esas características que quería encontrar. Él argumentaba que en cada punto de la fuerza restauradora es proporcional a la distancia del eje X, lo que provoca centrarse en el primer modo fundamental de la vibración de la cuerda. Es decir, para un tiempo igual con 0, la forma que adopta esa curva, esa función, ¿no?, entre comillas, lo que lo conlleva a no encontrar la solución general del problema. Sin embargo, en 1727, Johann Bernoulli abordó el problema en su forma discreta, es decir, al considerar un número finito de cuentas de igual masa y colocadas en igual distancia sobre una cuerda sin masa. Es decir, aquí se iba a despreciar la masa en comparación con la de las cuentas que estaban dispuestas en todo el conjunto de la cuerdita. Entonces, y obviamente las cuentas estaban dispuestas por iguales distancias. Al igual que Taylor, pensaba que la fuerza restauradora es proporcional a la distancia del eje X, por lo que no puedo decir también pues resultados genéricos. Pero hasta este momento, ¿qué habían encontrado ellos? Brooke Taylor y Johann Bernoulli descubrieron que el modo fundamental, es decir, para un tiempo, pensamos en el tiempo igual con 0, el modo que se llama modo fundamental o el primer armónico de la cuerda vibrante, pues adopta esta forma. Ellos ya mencionan ahí sobre una forma característica de la curva, y es precisamente una función sinusoidal. Aunque ellos no la expresaron así, sí la pudieron expresar geométricamente, y no descubrieron que también los modos superiores, es decir, los subsecuentes para tiempos ya ahora que mayores igual que 1, ¿verdad?, van a tener la forma de una función sinusoidal. El segundo armónico, el tercer armónico, cuarto armónico, quinto armónico. Para fines de la presentación les puse el quinto, pero obviamente
adopta la curva en todo el intervalo, ahora ya poder decir parte del discurso matemático escolar, pues todo lo que viene siendo la característica sobre el dominio en el que está dispuesto pues la función seno, ¿ok? Entonces, Daniel Bernoulli, hijo de Johann, fue quien pudo darse cuenta de que existen un número infinito de modos fundamentales de vibración y también soluciones complejas, a las que no se les podía asignar una frecuencia de vibración. Entonces, ahora aquí ya el pensamiento de Bernoulli está asociado estrechamente a la física del problema. ¿Por qué? Porque ya estaba inmerso sobre la frecuencia, es decir, cómo iba a comportarse la réplica, ¿verdad?, de la función, en este caso de la función sinusoidal, que ahorita, bueno, le ponemos ya ese adjetivo, función, pero anteriormente era el comportamiento sinusoidal. Entonces, bueno, este fue el aporte de Daniel Bernoulli, y que trajo pues disputas de Daniel Bernoulli junto con Leonhard Euler y el propio Jean-Laurent d'Alembert. Entonces, así el primer modelo matemático que dio fe, ¿verdad?, al problema de la cuerda vibrante, fue precisamente el que él dio en 1747, quien demostró que la función y igual a y de xt, pues debería de satisfacer lo siguiente. La primera expresión es conocida como la ecuación de onda unidimensional, es decir, porque está solamente dispuesto en el eje X, toca solamente para el eje X este modelo. Y más adelante Leonhard Euler ya descubre en 3 dimensiones el mismo problema. Entonces, la segunda, tercera y cuarta expresión, son conocidas como condiciones. Las 2 primeras son las condiciones iniciales y la segunda trata sobre la forma inicial de la cuerda, es decir, desde que se deja para un tiempo cero, qué forma va a adoptar. Y la tercera, pues, qué velocidad es inicial en la cuerda. Mientras que la cuarta condición es conocida como la condición de frontera, que ya actualmente se le conoce, ya puede diferenciarse, ¿verdad?, sobre las condiciones iniciales y las de frontera. Y en ella, bueno, trata sobre los extremos de la cuerda que se deben de mantener fijos, sin importar el tiempo que transcurra. Aquí abarca propiamente en todo un intervalo de tiempo, ¿verdad?, para que está dispuesto pues en el dominio en el que nosotros queremos ver pues el comportamiento de la función. Bien. Bueno, d'Alembert fue el primero pues en dar el modelo del problema y por ende dar una proximidad a la solución. Se pone en el escrito de la tesis claramente que es una proximidad a la solución, aunque en los libros de texto es posible encontrar que es una solución general. Sin embargo, pues no es así, es parte de las críticas, es una proximidad a la solución y bueno, esto es posible encontrarlo en los libros de texto. Y da la función algebraica como un medio de una función par e impar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación que da el mismo d'Alembert a la solución a la que él había encontrado? Bueno, la primera de ellas es en cuanto a la física, que involucra que se ve involucrada pues en el fenómeno y se refiere precisamente a la superposición de 2 ondas. Una de ellas, bueno, que se va a desplazar a la derecha y otra a la izquierda, a decir propiamente que es para la función f de x más at, y la otra con el signo contrario, que se desplaza hacia la izquierda. Entonces, la observación que se hace es que d'Alembert deja en claro que la forma inicial de la cuerda debe representarse en toda su extensión por una y la misma ecuación. Decir que ahorita aquí, ubicados en este pasaje de la historia, en el siglo XVIII, el concepto de función estaba en emergencia. Es por eso que la manera en que se iba a optar por poder brindar una solución iba a acarrear una controversia en torno a la solución. Entonces, sin embargo, bueno, Farfán en el 2012, ella menciona que la palabra en que se iba a dar la forma inicial de la cuerda debe de acogerse por el término continuidad, pero explícitamente en el sentido de Euler,
que en este sentido se entiende como invariabilidad, inmutabilidad de la ley de la ecuación que determina una función sobre todo el dominio de valores de la variable independiente. Aunque ya existían elementos característicos funcionales, todavía no estaban como consolidados en esta época. Es por eso que pues sí, es decir, que esa disputa de poder representar una función a partir de una función, pues iba a acarrear pues, muchísimos problemas. Entonces, nos interesa ahorita pues esa epistemología de la evolución del concepto de función que se iba a asociar al concepto de onda en emergencia en este siglo. Entonces, pues el trabajo en esencia de D'Alembert lo brinda, y es por ello que nosotros nos brindamos un foco de atención en poder decir el trabajo, en qué es lo que hizo él. Entonces, bueno, en la diapositiva que ustedes pueden ver, y en la que sigue, ¿sí? Te quedan 10 minutos. Sí, ya voy a acabar, gracias. Claro. Bueno, en esta diapositiva voy a tratar la manera metodológica sobre cómo voy a poder prestar atención la manera en que se va a estudiar el objeto matemático que se ha puesto en escena, y dada pues ya a poder identificar la naturaleza del objeto, va a derivar pues coger las herramientas metodológicas propias de la socioepistemología, las cuales a través de su método empleado, historización y dialectización, la obra matemática de Jean Leron D'Alembert, se analiza la parte de esta, donde el método de separación de variables emerge como una manera de expresar la solución al problema en cuestión. Se explora la obra del autor al articular la secuencia que sigue en sus memorias. Aquí hago un paréntesis rápidamente. La obra que escribe D'Alembert, que la publica en 1747, está dispuesta en 3 memorias. La primera de ellas, bueno, es en sus inicios, que explicita como tal el problema de la cuerda vibrante en la obra Recherches sur la curve que forme una corde tendió mise en vibration. Entonces, la siguiente es una continuación, es una suite, y la tercera, en donde el método emerge, es una adición. Entonces, nosotros nos prestamos atención precisamente donde pues, el objeto matemático está presente, y se va a estudiar con base en el método propuesto por Cantoral y otros en el 2015, al emplear el modelo de anidación de prácticas. Dada pues la naturaleza de la investigación es que permite iniciar con el nivel de acción, donde se pretende buscar una posible actividad en el nivel de actividad humana, la cual se puede generar por medio de llevar a cabo pues, tareas específicas propiamente en el contexto en el que el autor, Jean Leron D'Alembert, está ubicado, en el marco histórico y epistemológico pues, de la época. Bueno, entonces, para hacer el análisis refinado de las acciones, se plantea a cada acción o secciones que componen a la obra las siguientes preguntas: ¿por qué debe hacer? Para explicitar la acción directa con el objeto. ¿Cómo lo debe hacer? Para identificar las herramientas que se lo permiten. ¿Y para qué lo debe hacer? Al buscar reconocer la intención de la obra matemática. Para fines de la presentación, no voy a adentrar en detalle la manera en que se está estudiando la obra. Simplemente les quise dar como una introducción. Y bueno, ya habrá otra oportunidad de poder presentar la manera en que se está estudiando la obra matemática. Entonces, en esencia, la presentación ahorita se rescata toda la epistemología histórica que persiste hasta consolidarse al problema de la cuerda vibrante. Entonces, esta es la obra original, está en francés, y en ella parte de poder analizar la obra, pues es que no se le hace inclusión, es decir, no se le incluye algún otro objeto matemático, como lo viene siendo axiomas, teoremas, corolarios, o alguna construcción geométrica que el autor da. Se respeta el autor y la traducción pues es nuestra, y aquí les quise poner ahorita para esta presentación, la manera en que él en esta edición, él ya muestra la inclusión del método de separación de variables. Entonces recordamos la solución, la proximidad a la solución que él da al problema de la cuerda vibrante, y él ya propone, él ya anticipa la manera que van a optar las soluciones. Entonces, D'Alembert en ningún momento deja pues en claro lo que viene siendo el método de separación de variables. Sin embargo, sí dice las características de la función, que debe ser par e impar. Entonces, la epistemología que se rescata de
de Brooke Taylor en su inicio, junto con Johann Bernoulli, es la forma que iban a optar las funciones, de forma sinusoidal. Entonces, él menciona que esa proposición es verdadera y exacta desde el punto de vista que, bueno, que D'Alembert lo estaba considerando en ese momento, pero habiendo tenido ocasión desde entonces de considerarla más general, he encontrado una forma directa de resolver el problema, lo que da lugar a hacer algunas observaciones, que son propiamente ya lo que se dispone en los siguientes artículos de la adición a la memoria. Entonces, ahorita aquí, como tal, esa introducción a la adición no es posible rescatar como tal en esencia, en un primer momento del modelo de anidación de prácticas, alguna acción y actividad. Sin embargo, quiero ponerlo para que se vaya entendiendo un poquito la manera en que la intención del autor a su introducción del trabajo de la adición, pues muestra, bueno, ¿qué hace? Pues el autor da una solución al problema de la siguiente manera, y él ya deja por establecido un conjunto de características alrededor de la función, y deben de ser consideradas para que se adopte la forma de ser una solución general, entre comillas, porque al final de cuentas es una proximidad a la que llega. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues él supone en un primer momento la manera de poder encontrar esa función que pues modele el comportamiento de la función. Obviamente con ciertas restricciones que son impuestas por el fenómeno físico. Lo que al autor lo hace inmiscuirse, trabajar en dos vertientes del desarrollo de la matemática en el siglo XVIII, el cálculo algebraico y la geometría, y así como la inminente emergencia del análisis, a poder ya decir aquí las características que iba a tener la función. ¿Para qué lo hace? Bueno, para expresar de manera general la existencia de una función solución asociada al problema de la cuerda vibrante, al verificar así las condiciones físicas y matemáticas. La hipótesis que brinda el autor es respecto a la posición de la cuerda, que es puesta en vibración. Por ejemplo, él supone que la cuerda está en línea recta y a partir de ella se puede dibujar el comportamiento geométrico de una función sinusoidal, y que cada uno de sus puntos recibe el impulso apropiado, proporcional, de modo que toma la forma de la cicloide, una forma geométrica, un problema que le antecede. Entonces, él menciona que la aplicación de la geometría ayuda a veces a descubrir verdades puramente geométricas, y aquí alude propiamente a la manera en que él establece su actividad matemática en proponer la solución de la función en su adición, que es conocido actualmente como el método de separación de variables. Entonces, bueno, hasta este momento yo quiero llegar aquí con mi presentación, y como les comentaba, parte del análisis de la obra pues será en otra ocasión. Entonces, esto es netamente por fines de tiempo, y estas son algunas de mis referencias que se emplearon para la presentación del día de hoy. ¿Okay? Y bueno, pues muchas gracias por la atención. Gracias, Alan. Gracias por escucharme. Agradecemos al licenciado Alan Arturo Flores Cambrón por su presentación. A continuación, iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompañó desde la transmisión en Facebook. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alan? Luis Alberto López tiene una pregunta. Si puede hacerla, por favor, encender su micrófono ahí.
Sí, hola, Alan, gracias Sharon. Hola Luis. Gracias por tu... Hola Alan, muchas gracias por tu exposición. Desafortunadamente no pude seguir desde el principio de la presentación. Llegué cuando estabas declarando un poco la problemática del trabajo, te pido una disculpa por eso. Sin embargo, digamos, en el trayecto que mostraste en la presentación, me surgieron como algunos, curiosidades, ¿no? Para saber un poco cómo es que estás interpretando ahora estos hallazgos en lo que has hecho. Quizás la primera pregunta es el hecho de, bueno, en general me parece que, siéndote sincero, es un poco confuso seguir la forma en la que estás declarando un poco, digamos, el recorrido de la investigación, es decir, como cuando declarabas en la página, en la lámina 12, ¿no? Esta idea de metodología y método, porque, digamos, de alguna manera como que separas un poco lo que es el análisis histórico y luego, digamos, metes las ideas de, por ejemplo, de Spinoza. Entonces, bueno, se me fue un poco confuso y complicado entender cómo está estructurado la metodología y el método, digamos, del trabajo, por un lado. Pero, digamos, antes de quizás discutir un poco sobre eso, me gustaría saber, con lo que ya tienes hasta ahora, ¿cómo esto que tienes hasta ahora, esta lectura que ya tienes sobre el histórico epistemológico de la cuerda vibrante, bueno, el trabajo de D'Alembert, te está dando luz sobre el problema que declaraste, es decir, esta idea del método de separación de variables? O sea, todo esto, ¿cómo te está logrando como dar una fuente de explicación sobre esto que te planteaste en el trabajo? Sí, claro, bueno. Respecto a la metodología que está dispuesta en la lámina de la diapositiva en la 12, en este esquema, bueno, propiamente todo está articulando. En esencia, ahí ya lo que yo hice es la manera en que estoy abordando la investigación, o sea, la metodología que se implementa. Advertí al principio que yo estoy ahorita en esta presentación trabajando esa ruta histórica. Rescato de lo que viene siendo la emergencia de todo este conjunto de las ideas que viven en torno al problema de las consonancias, del sonido, con esa práctica de referencia identificada desde los griegos, la Edad Media, el Renacimiento y por ende la Revolución Científica. Entonces, bueno, hasta este momento, entonces, para fines de esta presentación, lo que doy es un poquito sobre lo histórico, quizá un poquito a lo mejor muy rápido, un tanto brusco, ¿no? Porque, bueno, obviamente ya en la lectura, en el escrito, ya evidenció, incluso ya rescato los personajes que subsisten, ¿no? en este pasaje histórico. Entonces, hasta el momento no estoy trabajando, bueno, repito, para fines de la presentación, en cuanto a la metodología de Spinoza y Cantoral, porque en ningún momento mencioné la biografía de D'Alembert, ¿no? Y obviamente la correspondencia académica que D'Alembert da con estos matemáticos propios, tanto con Daniel Bernoulli, con Euler, ¿no? Entonces, es parte, por eso decía, para fines de tiempo, cosa que ahorita hice caso omiso, en las diapositivas. En cuanto a la manera en que estoy haciendo el análisis de la obra, no presente como tal parte de los artículos de la adición a la memoria, donde explícitamente él no menciona en ningún momento el método de separación de variables, o sea, ya con esos adjetivos calificativos, separación de variables, él no lo dice. O sea, eso es lo que ya nosotros podemos encontrar en el discurso matemático o escolar actual, ya propiamente de las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ahí, hasta ese momento, entonces, no estoy haciendo ese análisis de la obra, solamente quise como que ponerles un poquito, adentrarlos, ¿no? Para poder contextualizar, pues obviamente el problema de la cuerda vibrante, y es precisamente que se elige a D'Alembert porque es el primero que da el modelo matemático y obviamente las condiciones, y él da una proximidad a la solución, pero en ningún momento él dice que es método de separación de variables. Entonces, doy como que solamente un piquito, ¿verdad? Una probadita sobre este análisis. Entonces, en cuanto a la metodología, es la manera general que estoy trabajando con la tesis, con el escrito. Entonces, en secuencia, pues sí puede seguirse.
Ahorita lo que se rescata de la presentación es esta evolución epistemológica asociada a esta práctica de referencia, el problema de las consonancias con Pitágoras en torno a la música. Entonces, es eso. Lo que me preguntabas en cuanto a la metodología, que no de Skinesia cantoral, que no podías la manera en cómo articular. Y la otra, perdón, que me hiciste es cuál, Luis, perdón, discúlpame. Sí, no te preocupes, es la idea de cómo lo que ya tienes hasta ahora te está dando luz sobre el problema. Sí, claro. Lo que te planteaste. En mis láminas anteriores al principio, donde explicité lo que viene siendo mi problema de investigación junto con mis objetivos, y doy una hipótesis inicial. Entonces, esta hipótesis inicial es rescatable a poder decir la manera en que el método de separación de variables actualmente funciona. ¿Estamos de acuerdo? La característica propia es para tales tipos de ecuaciones y sus características. Entonces, la hipótesis inicial, que la voy a sumar, vamos a ponerle este operador binario, la suma junto con cuando ya muestre yo mi configuración de la hipótesis epistemológica. Hasta el momento, ¿qué rescato? ¿Qué argumento yo puedo dar? El cálculo algebraico imperaba en el siglo algebraico, tanto el geométrico imperaba en el siglo XVIII. Entonces, hasta el momento, el cálculo funcional estaba en incipiente emergencia. Es poder decir, poder asociar una expresión analítica a tal construcción geométrica. Entonces, puedo decir que en un principio, bueno, no me quiero adelantar, lo quiero dejar para otro episodio, pero es netamente por una construcción geométrica con base en la característica de la función. Que el método de separación de variables en esa época, bueno, que emerge, que propone D'Alembert, como es posible verlo en la adición, que propone el producto de delta de t por gamma de S, ¿no? Él propone ya la forma de las funciones. Y como antesala, que es lo que había dicho Brooke Taylor, junto con Daniel, lo que había rescatado el hijo de Johann, Daniel Bernoulli, la forma de las funciones deben de ser sinusoidales. La forma del primer modo es sinusoidal y en subsecuente los modos de vibración iban a optar pues una onda sinusoidal. Entonces hasta ahorita puedo decir eso, es netamente el método emerge por una construcción geométrica que bueno es parte de lo que ahorita para poder estar configurando ya la hipótesis epistemológica. Ok, gracias. Sí, te felicito se ve que digamos has estudiado mucho y tienes una comprensión muy buena sobre todo este desarrollo como histórico. Y fíjate que, o sea, mira, yo también, tú conoces también un poquito de lo que ya trabajé y también metí en esta idea de los estudios histórico-epistemológicos. Y, por ejemplo, una de las dificultades que veo cuando tratamos de meternos a este tipo de estudios es justamente como ir, ¿cómo decirlo? Como sobrellevando la carga, digamos, de la información que tenemos sobre esos pasajes históricos, ¿no? Entonces, de pronto, uno de los aspectos que yo traté, por ejemplo, igual siempre trato de resumir cuando estoy dando, digamos, cuenta de esta historización, es justamente como centrarme nada más en aquello que contribuye directamente, digamos, como al saber, digamos, en términos de cómo es ciertos aspectos fueron los que detonaron, digamos, ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, yo noto que cuando explicas, por ejemplo, esta idea de la teoría musical y lo dices como práctica de referencia, siento que allá, digamos, no veo, no logro ver cómo eso de alguna manera incide, claro, te digo por mi ignorancia, porque tú has estudiado muy bien esto, en justamente esta idea, es decir, cuando tú planteas, ok, me voy a centrar en la idea del método de separación de variables, entonces cuando empiezas a narrar todo el trayecto histórico de la música y la teoría musical y todo esto, aún no logro ver, digamos, cómo se articulan y eso te da como elementos para significar o conceptualizar, claro. Digamos, la idea, ¿no? Entonces, esto es y te digo, es algo que, digamos, noto que nos pasa cuando nos metemos en la historia. A veces, como nos apasionamos por narrar mucho los pasajes, como que, digamos, tratamos, o sea, digamos, como que es complicado ir enhilando como estos elementos, ¿no? Sí, claro. No sé qué opinas. Mira, yo como tal defino un marco de referencia que viene siendo la teoría de la vibración. De la teoría de la vibración, bueno, los estudios ya están
científicos se remontan, están estrechamente ligados a lo que viene siendo la acústica. Entonces, esa evolución epistemológica que yo identifico sobre la ciencia de la música, sobre poder comprender qué sonido es más intenso que otro, y que Pitágoras en su momento da, característicamente de forma matemática a través de proporciones numéricas, es poder comprender la manera en que unos sonidos son más intensos, agudos que otros. Entonces, yo establezco precisamente el problema de la cuerda vibrante como el marco, como el contexto, ¿verdad?, donde la ecuación diferencial parcial está. De ahí, obviamente, actualmente ya se resuelve por los métodos conocidos, y uno de ellos pues, es el método de separación de variables, con las características que debe tener esa ecuación. Entonces, ahora, ¿yo por qué me remonto hasta poder dilucidar estas ideas, este conjunto de ideas, argumentos asociados al método? Pues es precisamente por el estudio de la música, a poder decir que esta cosmovisión platónica, aristotélica que existía en la Edad Antigua, de poder interpretar qué sonidos son más intensos que otros. Entonces, todo ese devenir histórico, pues obviamente está estrechamente ligado. Aunque suena como relatoría, pues parte de un paradigma que obviamente va evolucionando con el tiempo. Sin embargo, esa evolución epistemológica también acarrea pues elementos socioculturales, ¿no?, que yo mostré ahí, como la Edad Media, la transición, esas transiciones de mis rutas históricas, hasta llegar a la Revolución Científica. Entonces, estrechamente el problema de las consonancias con Pitágoras es poder decir qué sonidos son más intensos que otros. Entonces, como él no solucionó, él no pudo dar un argumento, una razón, una justificación a ese problema, es que, bueno, su trabajo de la época llegó hasta donde tenía que llegar y pasó a otros personajes de la Edad Media, ya interesados también por el estudio de la música, y obviamente debo decir aquí parte de la ruptura que tiene el famoso quadrivium a pasar parte del clero, ¿no?, por la formación de las personas de la época, era que todavía era considerada como ciencia. Entonces, parte del estudio científico de la época estaba estrechamente relacionado con el trabajo de Pitágoras. Entonces, es una evolución en torno a esta concepción de la teoría musical. Entonces, es identificada como una práctica de referencia porque está presente, ¿no?, está presente en toda esta historia. Y el conjunto de ideas, ya por ejemplo en la Edad Media, que se desvincula ya no solamente por esta cuestión numerológica de poder caracterizar las consonancias, ¿no? Ya, aunque dado que Sarlino incluye la tercera y la sexta, consonancia, aún así no logra dar una interpretación a ese problema, al problema de la música. Bueno, está asociado a esa práctica de referencia. Entonces, ese pasaje ahora ya está vinculado por dos escenarios. El interés en poder ya explicitar ese lado de la música por su estética, y por otro lado, lo científico. Entonces, esos intereses, obviamente, aunque ya estaban tomando trayectorias diferentes, persistían. Y persistían de tal manera en que, como es el fenómeno que produce la vibración, que es un sonido, ¿verdad?, puede ser caracterizado a fin de otros intereses. Ya cuando se incluye el juicio del oído, el surgimiento del canto eclesiástico gregoriano, ¿no?, y ahora ya pues la emergencia de poder dar ciertas hipótesis físicas de por qué ocurre así. Entonces, pues toda este estrechamiento, esta forma en que se liga, pues viene por esta ruta histórica, y que se liga, obviamente todo esto viene siendo consolidado hasta el siglo XVIII con el problema de la cuerda vibrante. Es por eso que es como te dijera yo, un lazo que está estrechamente ligado al conjunto de esa idea, o sea que está siendo jalado hasta consolidarse con los actores principales del siglo XVIII. Gracias, Alan. Y te pido una disculpa porque está fallando mi internet. De hecho, me fui en un segundito. No te preocupes. Pero sí, me parece que sí. O sea, sí logré seguir toda la explicación. Y fíjate, o sea, justo o sea, me gusta, digamos, cuando narras todo esto, ¿no? De cómo fue evolucionando. Y claramente, digamos, yo me encontré con una complejidad cuando estaba haciendo el trabajo. Yo me encontré con la complejidad de que justamente, evidentemente cuando revisamos, digamos, todos estos pasajes históricos
y sobre todo cuando leemos, por ejemplo, la bibliografía, ¿no? de los estudios que se han hecho alrededor del tópico que estemos estudiando, nos van a mostrar justamente esta concatenación de eventos y racionalidades, paradigmas, ¿no? Y culturales que fueron, digamos, definiendo el problema, digamos. Yo, en mis términos, por ejemplo, así como, no sé si recuerdo, he tratado como de ir diferenciando un tanto como esos niveles, es decir, cuando una de las dificultades que creo que tenemos cuando hablamos en términos de esto, de la socioepistemología, ¿no? Del saber, y decimos que lo social, digamos, impacta, influye en la producción del saber, es que hay ciertos elementos de ese contexto, ¿no? Esos contextuales, que de alguna manera trascienden, digamos, a la actividad matemática. Y yo me refiero a eso en el sentido de que hay elementos que, si bien se pueden reconocer y nos van a dar luz sobre claro, para decir, ustedes, este conocimiento, este saber, no es un saber que salió de la nada, ¿no? Sino hay verdades que determinaron que surgiera, ¿no? Pero en términos de cómo hacer, digamos, recuperar elementos para replantear o hacer esta idea de rediseño, ¿no? Del discurso, esos elementos trascienden y no se pueden, digamos, de alguna manera incluir, digamos, por ejemplo, en las transposiciones didácticas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, digamos, a mi juicio, es reconocer dentro de ese marco contextual que hubieron ciertas situaciones o problemas donde justamente se detonaron, digamos, esta idea de, por ejemplo, lo del método de separación de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú decías esa idea del problema de la cuerda vibrante, ¿no? Entonces, yo ubicaría, así como toda esta historia que nos narras, entre el contexto cultural, así como lo que yo estoy como viendo, cultural y situacional, esos elementos que tú nos narras, ¿no? Y en el contexto, digamos, ya de significación, es decir, donde surge, digamos, saber, esta idea del problema de la cuerda vibrante. Entonces, allá en ese problema es donde me parece que justamente como, igual tú sí lo estás haciendo, ¿no? Ahí viene el análisis fino de la actividad, ¿no? Entonces, yo creo que esa explicación sí es muy buena en términos de que nos permite ver que el saber, en efecto, no es una cuestión que emerge de por sí, sino estar ligada a esos factores sociales y culturales. Pero, por ejemplo, una de las críticas que nos hacen igual cuando hacemos digamos, estas explicaciones es eso, nos dicen, bueno, ok, yo entiendo que, por supuesto, o sea, la teoría de la música y todo esto era algo importante, pero ok, en términos de la clase, si yo quiero saber cómo replantear, cómo enseñar, digamos, o el aprendizaje de este saber, o sea, ¿cómo le hago? Y en efecto, la crítica, digo, no la veo tan mala, porque esos elementos no se pueden, digamos, transponer al aula, ¿sí? Sino más bien los elementos que vienen de la actividad matemática, como tú bien mencionas. Y ya mi última consideración, disculpa, es que justamente creo que en las preguntas que tienes hasta ahora, por lo que nos mostrarás en la última lámina, me parece que la descripción es aún muy amplia, ¿no? O sea, no veo elementos que nos permita como entender cuáles son, digamos, estos elementos como características del saber. Por ejemplo, qué herramientas, qué otros conceptos, nociones matemáticas están en juego allá para poder, digamos, darle un significado, digamos, a esta idea del método, ¿no? De separación de variables. Pero te digo, quizás ahorita estás en ese ejercicio y aún no lo tienes como ya... pero bueno, no sé. Sí, muchas gracias. Gracias por todo lo que me estás comentando. Yo estoy haciendo algunas anotaciones. Y respecto a la última lámina donde yo mostré esa triada de las preguntas, no se logra ver precisamente, aunque bueno, hay muchos socioepistemólogos aquí, voy a decir, no hay como que esos verbos, ¿no? Que caractericen a las acciones, ¿no? Y obviamente pueda darse una actividad. Y bueno, esta palabrita de verbos a lo mejor es muy ambiciosa de mi parte. Y no se logra ver porque en la lámina que yo presenté es la adición. O sea, la primera parte de la obra matemática de D'Alembert. Y ahí no, como tal, no hace ninguna actividad matemática, da como una breve introducción. La actividad matemática ya la da en otro artículo, donde si nosotros conocemos la manera funcional del método actualmente, podemos ver, bueno, que
esa constante de separación me va a dar las características de la solución. Y a fin de que pues, el método se reduce a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, y a poder decir que es una solución real, o doble, o compleja, etc. Entonces, hasta este momento, el método como tal lo explicita, es decir, el objeto matemático ya lo emerge en la adición, porque él dice, en lo que sigue de la adición, que él, en el método que él propone en el artículo 22, es decir, de ese artículo habla sobre la suite, es decir, la continuidad de su obra, de Research. Entonces, como tal, ahorita a lo mejor tú no no se logra ver la actividad, pero yo quise como que entrar un poquito en detalle, porque es una breve introducción que él hace al método, cuando ya lo va a emplear, que lo explicita en el artículo número 2. Y no lo puse pues para fines de tiempo y ya como tal, pero sí ese análisis ya refinado de las acciones, de las actividades, ya viene después, y bueno, por eso dije, será para otra ocasión, si la vida nos da cabida, ¿no? Entonces, nada más quise mostrar como que la manera en que la obra, bueno, en un principio, pues el método ahí está, ¿no? Entonces sí, es ahí donde estoy focalizando pues mi atención. Ok, sí, gracias, Alan. Y por ejemplo, o sea, es que yo creo que este análisis fino en la actividad tienes que hacerlo sobre unidades de análisis, digamos, que sean pertinentes. Es decir, si acá, por ejemplo, es una introducción, ¿no?, al problema, está describiendo las condiciones, que por supuesto que es súper importante que tú las entiendas muy bien. Por ejemplo, ya cuando estés resolviendo el problema, como tú dices, ahí ya es donde para mí sería como una unidad de análisis más pertinente para hacer las preguntas, ¿no? Porque esto, digamos, te sirve de alguna manera para entender el problema, para contextualizarlo, digamos, en la memoria, como dice, ¿no? ¿Qué rol juega esta descripción? Y cómo esto ayuda a entender ya luego el análisis fino de la resolución del problema, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y no me refiero a que no aparecen los verbos, por ejemplo, con las respuestas. Usualmente le asociamos los verbos, ¿no? Porque es como, claro, el verbo de alguna manera como una categoría, digamos, pues sí, lingüística, expresa, digamos, un proceso o un hacer. No siempre, ¿no? Pero por lo general expresa un hacer. Entonces, por eso normalmente son verbos, pero yo no creo que hay que casarnos tampoco con la idea de que hay que hacer verbos, sino más bien es entender, digamos, la idea de acción, hasta donde yo la interpreto también en mi trabajo, tiene que ver con justamente todo aquello que se pone en juego para, digamos, toda esa heurística que se pone en juego para poder resolver, atender al problema, ¿no? En primera instancia, los elementos, digamos, creativos, que ahí hago esto, sumo, bajo, ¿no? Y luego el siguiente nivel ya es como, de alguna manera así, una interiorización de esas como heurísticas que ya están encaminadas hacia una solución, ¿no? Entonces, y además integra, digamos, nociones matemáticas. Pero digo, eso es también desde mi interpretación, ¿no? Sí, sí. Porque en esencia no tenemos una manera específica y concretísima de cómo hacer estos análisis, ¿no? Pero yo creo que, digamos, el camino que estás llevando me parece muy bueno. Nada más creo que sí habría que, y sobre todo como recomendación para la exposición, como que organizar un poco la forma en la que se va como llevando a cabo el proceso del estudio histórico, y bueno, destacar esos elementos, ¿no? Más como, te digo, pero eso es también desde mi opinión, ¿no? A mí me gustaría, ¿dónde está el problemita? ¿Cómo lo resolvió? ¿Y qué elementos de esa resolución están como dándome luz de mi problema, ¿no? De cómo es que esta idea del método de separación de variables está significando en D'Alembert, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Gracias, Alan, por tus respuestas. Gracias, Luis. Cuídate. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Luis, por sus preguntas y comentarios. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario hacia Alan? Recuerden que para hacer sus preguntas pueden comentar en el chat
que tienen alguna pregunta o pueden levantar la mano. ¿Me puedo adelantar, Sharon? Sí, claro. Bueno, en Facebook veo la intervención del doctor Steven Rojas. ¿La puedo leer? Sí. La íbamos a leer al final, pero sí. Perdón. Bueno, podemos leerla ahorita. Sí, Steven Rojas pregunta por qué el método es un objeto matemático, como se expresó en varias ocasiones. Interesante la discusión histórica. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, es un objeto matemático porque, bueno, en él, actualmente con él es posible operarse. Y es decir, poder manipularlo, ¿no? A petición de que las operaciones involucradas en el objeto matemático, donde se supone una solución en forma de producto, es parte de una clasificación de este objeto. Según Cantoral 2019, es un objeto matemático de tipo 2, donde involucra funciones, ¿no? Entonces, es parte de una característica de la tipificación, de la tipología de los objetos matemáticos, porque con ellos se pueden manipular alguna operación. Y bueno, esa sería la respuesta que daría. Ok, muchas gracias, Alan. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Otro comentario? Bueno, yo levanté mi manita, pero no sé si se vea. Doctora Gisela. Gracias. Gracias, Alan, por presentación. Hola, doctora. Bueno, yo tengo entre preguntas y comentarios. Un poco, a lo mejor voy a seguir un poco la reflexión de Luis y voy a empezar con esta idea de la práctica de referencia. O sea, yo creo que tú nos tienes que decir si tu propuesta de la teoría musical es una práctica de referencia a partir del análisis que estás haciendo, ¿no? O sea, nosotros lo que te vamos a hacer preguntas un poco para entender tus resultados. Quizá lo que suena un poco, es que no suena a una práctica cuando tú hablas de teoría musical, porque la teoría musical finalmente es como un producto, ¿no? Entonces, y a mí lo que me llama la atención es cuando yo veo tu presentación y veo el título, un poco para mí un título es como el énfasis que queremos poner en nuestra investigación. Y en tu título, pues no hay un énfasis a tu objeto de estudio y sin embargo estás hablando de la matematización del movimiento. Y para mí, por ejemplo, ese foco ha sido, digo, para mí en mis líneas de investigación, ha sido un foco de reconocer prácticas de referencia, ¿no? Entonces, para mí sí fue un tanto confuso que tú quisieras poner un interés en tu discusión sobre la matematización del movimiento y de pronto me dijeras que estás identificando en tu estudio a la teoría musical como la práctica de referencia. Entonces yo creo que ahí hay que reconocer bien lo que en dónde estás enmarcando tus resultados y a qué le estás dando más peso a propósito de tu objeto de estudio. Creo que eso es lo que tiene que poder tener como más, o ser más importante a la hora de lo que tú comuniques, lo que está en torno a tu objeto de estudio. Porque sí estoy de acuerdo con Luis, que cuando uno hace estudios históricos, pues le gana la emoción de reconocer el contexto cultural que está en torno a nuestro objeto de estudio. Y entonces, claro, todo eso que reconoces, pues te resulta rico y de pronto te gana sobre ese objeto de estudio. Y a propósito de eso,
pues, por ejemplo, esta discusión que hay internacional respecto a los estudios históricos en educación matemática, pues han reconocido estos tipos de aportaciones. Por ejemplo, muy bien lo cultural, lo didáctico y lo epistemológico. Ahora bien, si bien nosotros en socioepistemología por tradición hemos como puesto mucho más énfasis en las aportaciones epistemológicas, porque lo que queremos buscar son estas hipótesis que después nos permitan ir al aula, o ir al aula para construir rediseños junto con los profesores, no para transformar el aula directamente. Sí reconocemos estos factores culturales, o sea, sí los tomamos en consideración, dado nuestro planteamiento teórico. Y esos elementos culturales los integramos en la explicación, ¿no? Pero ojo, nuestro interés sí está en construir digamos, como una estructura epistemológica. Entonces, sí es importante que podamos distinguir entre unos y otros. Entonces, yo sí, pues coincido en que tenemos que siempre como poner énfasis en nuestro objeto de estudio para distinguir cuáles son unas y cuáles son las otras, ¿sí? A mí me llamó la atención estas categorías epistémicas que identificas, que reconoces, porque identifico que dos de ellas están como muy relacionadas con saberes, uno matemático y es el otro físico, y las otras dos están señalando más a como escuelas de pensamiento que pueden enmarcar a cualquier saber. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué llamarlas categorías epistémicas? Y por qué no como buscar que todas refieran a saberes. O sea, yo puedo entender que la de la física del sonido te importe porque está en una época en la que estos saberes físicos y matemáticos tienen una relación constitutiva. Entonces ahí me parece como bien pertinente esa consideración de ambas disciplinas. Pero las otras dos que hablan más como de escuelas de pensamiento, o quizá paradigmas, no sé, Sí. Pues ya no me cuadra que todas tengan el mismo estatus de categoría epistémica. Okay. Ante eso, doctora, bueno, están, bueno, ya definidas así, todavía bueno, dada su intervención, pueda yo considerar una reestructuración. Y bueno, las categorías epistémicas que pues jalo, o sea, que rescato de la época, es propiamente por la actividad que hay en torno pues a la práctica de referencia, que bueno, en la teoría musical. A decir, en un primer momento, que en la Edad Antigua, con la civilización griega, la matemática para la ciencia de la música pues es netamente, recae profundamente en la aritmética, en las razones. Mientras que ya en la Edad Media ya emergen cuestiones de poder enjuiciar de alguna manera la característica de la música, con el surgimiento ya propiamente de lo científico, un poquito más focalizado a lo científico, y por el otro lado la estética de la música, es decir, a juicio ya de la moral de la persona de la época. Por eso es que, bueno, la categoricé de esa manera, como una filosofía escolástica, como parte de la moral, es decir, si era considerada como parte de características de la música como ciencia o de su estética. Ya en el Renacimiento, bueno, esos intereses ya fueron consolidándose cada vez mejor, de alguna manera, y donde ya la emergencia de esta idea asociada al problema de las consonancias, de los sonidos, ya estaban tomando más auge por el surgimiento ya de hipótesis físicas. Y eminentemente ya iniciaba ya el inicio del estudio de la física del sonido. Entonces, ya en la revolución científica, con el nacimiento del método científico con Galileo, bueno, pues ya es parte de esa tríada de la matematización, la experimentación y la mecanización. Pero sí tiene razón, lo voy a reflexionar para poder dar una mejor interpretación a esta, que se refiera solamente ante una sola vertiente, o no sé, a lo mejor cambiarle y que sean solamente que se refiere a escuelas de pensamiento. Pero
pues podría decir que entonces lo voy a pensar para poder redefinir o ver qué es lo que puedo yo rescatar de la actividad que es transversal, ¿verdad? Esta cuestión de lo proporcional, de las proporciones, en lo que yo ahí marqué como la filosofía escolástica y en el nacimiento del método científico. Coger, tomar una actividad que pueda ser característica junto con las otras, con la aritmética y a lo mejor con los inicios de la física del sonido. Es que mira, nosotros, tenemos un principio teórico, el de la racionalidad contextualizada, y en tanto principio tiene que ayudarnos a entender que la forma de hacer matemática, pues justo depende del contexto o es propio del contexto. Entonces lo que tú estás o yo estoy interpretando es que tú lo que identificas es que efectivamente, dado esos 4 momentos, hay diferentes formas de pensar y hacer en relación al tratamiento que se le da a la música o a teorizar la música, ¿no? Entonces, claro, pues identificas estos 4 momentos a propósito de que entiendes esa racionalidad contextualizada. Y lo que estás haciendo es, pues, caracterizar esos momentos. Pero a propósito de esa racionalidad contextualizada. Por eso a mí me llamó la atención, que hablaras de categoría epistémica, pero no hicieras, que no se caracterizara lo epistémico como tal. Okay. Lo que yo estoy entendiendo es que estás caracterizando esa racionalidad contextualizada y estás enmarcando esos momentos, y eso, pues sí lo entiendo, pues es propio de la forma en la que nos acercamos nosotros a la historia, ¿no? Y ya ahí, pues tú tienes que entender el saber qué te importa, lo que estás haciendo es reconociendo ese contexto y ahí vas a identificar tu saber y lo vas a problematizar ya en tanto la actividad matemática, ¿no? Bueno, me llama la atención en tu propuesta como metodológica, un poco cuando dices pues que no te vas a meter mucho como en estos momentos, como ya es, por ejemplo, el planteamiento de Spinoza y Cantoral, pero pues para mí cuando nos cuentas todas estas trayectorias históricas y la forma en la que lo estás haciendo, pues un poco pues se reconoce estos planteamientos metodológicos, ¿no? Ahora, yo sí, pues incluso platicando con el mismísimo Lianji, pues hemos percibido que su planteamiento es un planteamiento muy robusto, que necesita de una tesis por sí misma, pero lo que hace es contextualizar el análisis como tal. Entonces, yo no lo propondría para un trabajo como el tuyo. Bueno, porque tú optaste por otra ruta para contextualizar. La contextualización que propone Lianji es para contextualizar la obra del autor, de D'Alembert, en tu caso. Sí, en mi caso, por eso es que, bueno, para fines de la presentación del día de hoy, pues no me adentré precisamente a esa metodología, en poder decir esas características, las que Spinoza y Cantoral proponen, una producción con historia, un objeto de difusión y parte de una expresión intelectual, porque como tal ya cuando aborde esa metodología, pues es precisamente ya cuando, consecuentemente, ya de la obra. Entonces, pero finalmente estoy tomando como referencia la obra matemática de D'Alembert y debo yo de poder identificar pues, aquellas características tanto académicas, culturales, sociales, propias de la vida del autor, la relación que tiene con otros matemáticos. Entonces es por eso que, a fines de la presentación del día de hoy no mostré, pero que en el escrito, me parece pertinente. Por supuesto que me parece pertinente, pero me parece que sería súper amplio. Okay. Yo por eso te digo, para mí esa es una contextualización que es necesaria para entender, para contextualizar el objeto de estudio, que en particular va a ser la actividad matemática que tú vas
vas a problematizar. Sin embargo, me parece que tú ya hiciste una contextualización de otra naturaleza, que fue la que se orientó por identificar esta práctica de referencia que tú propones, que se orientó más por la teorización de la música. Y ahí se involucraron incluso muchos otros personajes. Esta me parece una alternativa. Ahora, pues la puedes hacer después, o sea, tu proyecto de investigación no termina con tu tesis. Eso yo creo que es bien importante que, bueno, tú y todos lo entiendan. O sea, la tesis no son, o el proyecto de maestría no son resultados finitos y universales. O sea, uno continúa haciendo reflexión y trabajo sobre sus objetos de estudio. Pero a lo que quiero poner atención es el análisis de la actividad matemática. En tanto tenemos que entender que está contextualizada, pues hay que hacer un análisis contextual. Entonces, este planteamiento que propone Spinoza, pues lo que hace es contextualizar eso. Pero cuando hay que entrarle, ahora sí que a las tripas al problema, es al analizar la actividad matemática. Entonces, todo lo otro te sirve para contextualizar y entender por qué esa actividad matemática es así. Pero tú optaste por otro tipo de contextualización. O sea, llevar a cabo, o sea, Spinoza tiene esta propuesta y es su tesis de maestría. Y tú ya llevas de tu tesis, pues, toda otra contextualización. Ok. Entonces son dos formas de contextualizar el que tú vayas a entrarle a la actividad matemática. Ok, de alguna manera entonces, dado que esta práctica de referencia, como ahorita ya, bueno, se ha definido, pues está presente desde la Edad Antigua, esos pasajes históricos, ¿no? A poder ya poder unificarse en el problema de la cuerda vibrante con este fenómeno asociado al sonido, a la propagación de ondas, ¿no? Entonces, a lo que, bueno, yo le entendí ahorita es, como dado que yo ya hice esa contextualización a partir de toda esa ruta histórica, adentrarme precisamente a rescatar, ya una vez que se ha identificado todo lo que le permea al objeto matemático, poder contextualizarlo, pero ya a raíz de eso, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora, no quiere decir que, por eso te digo, no quiere decir que con eso se termine ya, tienes verdades absolutas, ¿no? O sea, uno puede hacer ahora la contextualización como más horizontal con D'Alembert y vas a encontrar más elementos, pues porque nosotros me refiero al área y a la disciplina, no hacemos investigaciones, pues esto, ¿no? De verdades absolutas. Y con ello podemos robustecer, o sea, al hacer la otra contextualización, puedes robustecer todavía más tu epistemología de prácticas, por supuesto. Pero igual la vas a ir a robustecer cuando hagas el rediseño y lo lleves al aula. Igual lo vas a robustecer cuando discutas con profesores. O sea, nuestros resultados se robustecen conforme continuamos haciendo investigación. Okay. Entonces, pero lo que estás haciendo ahorita, pues ese es un ejercicio de, con ciertos datos, hacer una problematización con un análisis histórico, ¿sí? Okay. Entonces tú optaste por una ruta para contextualizar tu objeto de estudio. Esa es otra. Perfecto. Bueno, pues le agradezco su intervención y lo voy a tomar en consideración, ya está apuntado. Gracias, doctora. Bueno, y la última, que es solo un comentario, y pues es un poco para todos, porque seguramente te pasó por descuido. Nuestras formas de citar, en general en la academia, invisibilizan mucho la aportación y la producción de las mujeres, pero más cuando les decimos otros, es Cantoral y otras, sobre todo si ustedes saben quiénes son las autoras. Ajá, entonces, la doctora, sí, es la doctora Montiel y Reyes Gasperini. Sí. Entonces, bueno, es que este esquema, como ya lo tengo en el escrito, estoy usando la versión de APA 2020, entonces ya ve que ahora para decir y otros ya se pone directamente desde la primera cita. Entonces, bueno, una disculpa por no aclarar eso en un primer momento. Sí, pero digamos, en el discurso, igual, tú sabes quiénes somos, sí. Entonces puede ser otras. Otras, sí. Cantoral y otras 2015. Muchas gracias, Alan. No, gracias, doctora.
Muchas gracias, doctora Gisela. ¿Alguien más tiene otra pregunta, otro comentario para Alan, para fortalecer esta discusión? Vamos a hacer una pregunta que está en el Facebook, que es la respuesta del doctor Stephen Rojas. Y él dice, ¿qué reconstrucción epistémica se podría hacer del problema de la cuerda vibrante fuera de la concepción física e histórica? Sería interesante pensarlo en el aprendizaje. Estoy pensando. Bueno, como tal, yo definí esa ruta histórica a seguir para poder identificar en la emergencia cuando ya el objeto matemático está presente. Entonces, hasta ahorita, por el momento, no podría contestar arduamente, por así decirlo, la pregunta, dado que pues todo está vinculado. Entonces, me es difícil poder decir que lo histórico no me va a dar elementos para poder entender el conocimiento científico de la época en toda la ruta que se ha identificado hasta poderse consolidar el problema de la cuerda vibrante, dado que en los inicios pues las concepciones físicas no estaban tan ligados a esta situación del fenómeno físico, sino a poder aritmetizar el problema. En consecuencia, ya ese tipo de rupturas en todo el devenir histórico permitieron, con base en la racionalidad contextualizada, tanto de los actores principales de cada época, poder ir identificando pues, sus intereses, ¿no? Propiamente para poder esclarecer y dar una interpretación o tratar de dilucidar una solución al problema asociado con las consonancias desde Pitágoras. Entonces, no podría ahorita, bueno, es más bien no se me ocurre un argumento tanto por la postura teórica como en nuestra disciplina científica, la matemática educativa, poder decir qué otra ruta podría ser atendida en una reconstrucción epistémica, dado que todo pues está vinculado. Sin embargo, cuando ya estamos pensando en situaciones áulicas que se llevan al aula, pues propiamente es parte ya de poder disponer un rediseño del discurso matemático escolar una vez que se haya terminado la problematización. A fines de pues, la investigación que lleva esta ruta, pues no podría yo decir qué otro tipo de reconstrucción epistémica se podría hacer al problema de la cuerda vibrante fuera de la concepción física, dado que todo está estrechamente vinculado, ligado, ¿no? Emergencia porque paulatinamente las evoluciones propias de la época emergen con el actuar de los actores principales. Entonces, pues sería eso, no podría ahorita poder pensar en otro tipo de reconstrucción. No sé, a lo mejor otro tipo, más adelante, de reflexiones, ¿no? En torno a esta práctica de referencia, a lo mejor me permiten poder interpretar de alguna manera, otra manera de poder abordar al problema de la cuerda vibrante. Gracias. Muchas gracias, Alan. Igual esto puede llevar a una reflexión posterior, una discusión con el doctor Stephen. ¿Y alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta para Alan, para ir ya cerrando esta fase de preguntas y comentarios? Si no hay más preguntas, vamos a culminar. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, Alan Arturo Flores Cambrón, el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. A continuación, leeré el diploma que se le hará llegar a nuestro ponente. Si me dejas compartir pantalla, Alan, por favor. Alan, ¿puedes dejar de compartir pantalla para proyectarte, por favor? No encuentro la opción para dejar de compartir pantalla. Aquí está. Listo. Gracias. Ahora se hará la lectura del diploma. ¿Lo ven? Ok, el diploma dice: el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento al licenciado Alan Arturo Flores Cambrón por su conferencia El paradigma dominante del siglo XVIII, la matematización del movimiento, impartida en la edición 138 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, al día 12 del mes de noviembre de 2020. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves, Área de Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa. Ahora, compartiremos los próximos eventos. Está el quinto CIME, Simposio Internacional en Matemática Educativa, del 23 al 26 de febrero, en San José, Costa Rica, y es modalidad virtual. Tenemos el 10º Coloquio de Investigación en Ciencia y Tecnología, el 3 y 4 de diciembre. Les recordamos que si desean difundir algún otro evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminares@simvestab.mx. De parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora Rosa María Farfán por todo el apoyo brindado. Los esperamos el 26 de noviembre en la próxima sesión del Seminario de los Jueves. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y al público que nos acompañó en Facebook. Gracias.